Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Am, Sé que usted es un experto súper destacado en la salud pública. ¿Me puede contar un poco acerca de su trayectoria profesional y áreas de enfoque? Sí, pues mira, por, a- creo que desde muy pequeño estaba inclinado a las profesiones relacionadas a la salud. Y creo que una de las profesiones de la salud que es más visible es la medicina, ser médico. Y desde muy pequeño recuerdo que hasta disfraces me hacían de médico porque me gustaba tener la bata blanca y estar haciéndole preguntas a la gente. Luego, con el pasar del tiempo, confirmé mi interés en el área de la ciencia eh, y estudié química, porque era un camino a recorrer para llegar a la escuela de medicina. Eh, y la historia larga corta es que durante mis años en college estaba haciendo mucha investigación en el área de química orgánica, química física, y una de mis consejeras me dijo, bueno, ya yo había tomado el examen de admisión a la escuela de medicina, iba a ir para la escuela de medicina, y la consejera me dice, ya que tú vas a estar en medicina, pero toda tu investigación ha sido en las ciencias básicas, ¿qué tal si haces un internship en el área de la salud? A mí me pareció que era una locura porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Eh, Sin embargo, fui a una orientación de escuelas de medicina y en el campus donde estaba vi un póster sobre un programa en Health Management and Policy at the University of Michigan. Yo tenía 20 años, yo no sabía lo que era salud pública y tampoco sabía que en una oración podías poner Management and Policy with Health. So, eso me pareció lo suficientemente interesante como para solicitar. Bueno, hice ese programa académico, fue mi introducción a la salud pública y recuerdo haber llamado a Puerto Rico donde estaban mis padres y le dije, bueno, yo creo que a través de la salud pública puedo hacer lo que siempre soñé que quería hacer a través de la medicina, que era que la gente se mantuviera saludable. Luego de ya haber estudiado salud pública, confirmé que escogí la profesión correcta. Me permite ayudar a la salud de las poblaciones y no solamente enfocarme en un individuo a la vez. Reconozco la importancia de la medicina, pero aprecio mucho el trabajo que podemos hacer las personas que miramos a las poblaciones y a las estructuras que permiten que las personas estén saludables. Mi área de especialidad ha sido trabajar con poblaciones vulnerabilizadas socialmente. Eh, He trabajado con personas que están privadas de libertad, poblaciones LGBTQ, y en el contexto de los Estados Unidos he trabajado con poblaciones latinas. Y dentro de la población latina, pues también he trabajado con personas que viven con VIH y con adolescentes queer, creando estructuras para que tengan acceso a educación sobre su salud sexual a edades apropiadas. Y bueno, pues ahora recientemente yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar en una pandemia, eh, en parte porque las pandemias deben ser a one time experience, right? Once in a lifetime. Y, y no soy experto en COVID. Yo no creo que haya nadie que sea experto en COVID porque, bueno, estamos aprendiendo mientras ocurren las acciones. Pero sin embargo, destrezas que había aprendido a través de mi trabajo con poblaciones socialmente vulnerabilizadas y a través del VIH eran transferibles a cómo poder responder a la pandemia. Y bueno, eso me ha llevado a trabajar actualmente en varios proyectos relacionados a COVID. Así que yo diría que mi área de especialidad realmente es reducir las inequidades sociales que afectan la salud de las personas. Y he tenido el campo de acción en unos grupos particulares y en unas condiciones particulares, pero la pandemia me ha enseñado en que son transferibles y que son necesarios en la práctica de la salud contemporánea. Mm. Y ahora para ir a esa tópica del COVID, la revista The Atlantic publicó un estudio demográfico señalando que si bien la comunidad latina solo representa un 10% de la población de Maryland, representa un 25% de los casos confirmados de COVID en el estado. Uh -huh. ¿Por qué se ve afectada de manera desigual la comunidad Latinx? Bueno, lamentablemente la disparidad que tú describes entre las poblaciones latinas en Maryland se observa a través de todo el continente, de todos los Estados Unidos.
Uno de los estudios que yo realicé fue precisamente para observar esas disparidades en poblaciones latinx. En el caso de Maryland, así como en muchos otros estados y territorios y condados en los Estados Unidos, la desigualdad ocurre porque ya habían unas desigualdades que estaban afectando a las comunidades latinx. Cuando miramos antes de COVID, las condiciones de salud y condiciones sociales de los latinx, pues los ponían en condiciones de desventaja para poder responder a asuntos de salud. Por ejemplo, las condiciones de vivienda son diferentes para los latinx, debido al alto costo de vivienda y a la experiencia de migración. Con frecuencia, poblaciones latinx viven en unidades multifamiliares, donde hay más de una familia viviendo. Las condiciones de trabajo son diferentes. Los latinx estamos sobre-representados entre los trabajadores de primera línea. En el supermercado, operación de manufactura que ha tenido que mantenerse durante tiempos de emergencia, limpieza. Esos son servicios esenciales que han mantenido durante la pandemia. Y por poner otro ejemplo, también el acceso a la salud. El acceso a la salud en los Estados Unidos es un privilegio, no es un derecho. Y las poblaciones latinx tienen muchos retos con acceso a la salud, primero porque no tienen cobertura, los servicios no necesariamente son culturalmente apropiados, y bueno, el alto costo, que aun cuando hay cobertura hay un costo altísimo. Por lo tanto, hay un delay en cuanto ellos pueden acceder a los servicios porque prefieren esperar la mayor parte del tiempo. No sin mencionar que para algunas poblaciones latinx también está el asunto del estatus migratorio. Muchas personas latinx le temen a tener que interactuar con estructuras de servicio donde tienen que reportar información, pues tienen miedo de que sean deportados. Todas estas condiciones se agravan con la llegada del COVID. Pues para utilizar los mismos ejemplos, mucha gente viviendo en el mismo lugar, que es el caso de hogares multigeneracionales o multifamiliares, implica que establecer distanciamiento social o aislamiento es mucho más difícil, ¿verdad? Porque tal vez tú y yo tenemos la experiencia de que cada adulto en la vivienda tiene una habitación, o si la habitación se comparte, como máximo son 2 personas. Esa no es la realidad de todas las personas latinas, y por lo tanto, al tener más gente, la posibilidad de que sea más fácil la transmisión y que sea más difícil la prevención aumenta. Pues eso aumenta el riesgo. El asunto del trabajo, nuestros estudios han evidenciado de que primero, temprano en la epidemia no había el equipo apropiado para que las personas pudieran prevenir la exposición al virus. Y luego, bueno, pues estas personas han continuado estando trabajando, por lo tanto, están en constante riesgo. Y estas personas entran y salen de los hogares que te estaba describiendo previamente. Y finalmente, con el sistema de salud, yo creo que es uno de los predictores que mejor documentan, porque estamos viendo también muchas muertes. Pero no es solamente que se están infectando más latinos, es que están muriendo más. Y en parte es porque hay un delay en el acceso al servicio, así que cuando se presentan a los servicios de salud, ya tienen una enfermedad más avanzada y por lo tanto es más difícil tratar. Y disculpa, esta es una respuesta bien larga, pero traté de entrar en todos los detalles. No te preocupes. No hay problema. Me ayuda todo lo que digas, entonces, sí, Vale. muchas gracias, la verdad. Y muchos adolescentes que todavía no pueden votar se sienten impotentes frente a tanta inequidad. ¿Tiene usted algún consejo o sugerencia acerca de cómo podemos concientizar a nuestro entorno y apoyar a la comunidad latinx? Seguro. El voto es una de las tantas herramientas que tenemos para hacer cambios políticos y sociales. Pero basado en mi experiencia, creo que vincularnos en conversaciones que en algunas ocasiones pueden ser complejas es una de las mejores formas. Desde nuestros hogares, nosotros no siempre tenemos que estar de acuerdo con la discusión que estamos teniendo, digamos, en nuestra familia, con las personas cercanas, pero es importante poder comunicar esa perspectiva. Así que yo creo que el primer punto donde se puede empezar a hacer un cambio es en nuestros networks, en nuestras redes, favoreciendo y visibilizando en lo que creemos. Tenemos las redes sociales, que son un espacio muy poderoso. Creo que se deben utilizar para diseminar información correcta, pero también para detener información incorrecta.
Ciertamente yo no espero que todos los adolescentes se sientan expertos para tomar decisiones, pero ciertamente tienen una exposición a conocimiento que deberían utilizar y esa voz no debería ser aplacada. También está el activismo, ¿no? Que se ejecuta a través del trabajo voluntariado. Por ejemplo, a mí me encantaría tener más personas y pudieran ser adolescentes que me ayudaran a brindar servicios de traducción cuando estamos proveyendo servicios o haciendo intervenciones en la comunidad. Pues no siempre el personal que está interviniendo es bilingüe. Creo que también llevando conversaciones a las escuelas, por ejemplo, que en muchas ocasiones toman estos proyectos comunitarios y casi filantrópicos, ¿no? Que también haya presencia y representatividad de comunidades latinas que se puedan beneficiar. Yo creo que eso es muy importante. Y tenía algo más que te quería compartir. Y ahora se me olvida. Bueno, finalmente algo que yo creo que tú y yo también compartimos es que con el activismo también está el hacernos visibles, ¿verdad? Y está el embodiment de esa experiencia. Cuando sea posible y sea seguro, hay que protestar. Hay que estar visible y presente. Algunas formas de protesta pueden ser son legales, ¿verdad? Como las hemos experimentado aquí en Washington, D.C., que podemos ir a la calle y tener nuestros rótulos, poner rótulos en nuestras casas. Esa visibilidad es importante, porque evidencia cuál es el discurso. También hay unas formas de activismo que son hasta gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, algo muy agradable aquí de Washington es que adolescentes pueden participar en los voting centers. Y yo creo que eso es bien importante. A mí me parece que es una iniciativa muy buena, porque tal vez no puedes votar, pero sí puedes formar parte del proceso democrático. Porque a fin del día lo que queremos es que todo el mundo tenga el derecho al voto. Nos gustaría que votaran igual que nosotros, pero esa no es la realidad. Debemos, dentro del proceso democrático que tenemos, garantizar que todas las personas puedan tener acceso a ella. Así que yo creo que esas son herramientas que también pueden ser utilizadas por adolescentes en lo que llega el voto. Y finalmente, cuando llegue el tiempo de emitir el voto, votar, creo que Estados Unidos debería focalizar energías en la educación política y que haya un aumento en los voting rates. Yo creo que Estados Unidos debería fomentar que la gente vote. Yo creo que hay intereses políticos detrás de eso, de que la gente no vote. Pero confío en que generaciones futuras entiendan y ejerzan ese derecho fantástico que tenemos a influir en la toma de decisiones. Eso para mí es muy interesante. Ya terminé las preguntas que tenía planeadas, pero no sé, eso para mí es muy interesante porque tengo el sentido que hay muchos que no saben lo que hacer, ¿viste? Que están en mi escuela, ¿viste? High schoolers, todo eso. Y veo muchas personas que solo como ponen mucho en su Instagram o no sé, todo eso y ponen 10.000 cosas sobre su Instagram y cada tanto como siento como que eso no ayuda porque todos están poniendo la misma cosa, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cuánto ayuda como ese tipo de activismo, ese tipo de solo poniendo a lo que vieron que ni miraron si era verdad, ¿viste? Sí. En su story? Sí, pues mira, yo tengo una colega que precisamente estudia las redes sociales y cómo influyen en el proceso de toma de decisiones. Por eso te mencionaba que hay dos asuntos. Primero, ciertamente los social networks son networks al fin del día. Así que la probabilidad de que tú tengas mucha gente que ya piensa igual que tú es bien alta. Y por lo tanto, como tú dices, vas a ver muchas veces de lo mismo. Puede sonar monótono. Yo creo que es importante que la gente se sienta en la libertad de compartir sus perspectivas. Pienso que también crea un sentido de comunidad que es importante. No siempre hay posturas políticas que las personas no siempre se sienten cómodas con compartir porque sienten que están solos, ¿verdad? Una puede ser el partidismo político, otras pueden ser, por ejemplo, ser un aliado de las comunidades LGBT. Entonces, si estás poniendo muchas cosas LGBTQ, oh, maybe you're gay, right? Eso no es necesariamente una correlación.
¿right? Pero para gente gay, ver gente aliada es sumamente importante. Pues lo mismo puede ocurrir con otros asuntos políticos, ¿no? De que tal vez no es personal o tal vez es obvio, pero qué bueno que se comparte. Y lo segundo que te compartí es también que no es solamente postear y esperar que lleguen los likes. Es que cuando haya información que no es correcta, cuando haya información que sea apropiada a debatir, que nos engage en el proceso de debatir las ideas. Yo creo que eso es una destreza importante que debemos mantener. Lamentablemente estamos viendo pobres ejemplos de debate y es importante que las mantengamos porque nunca vamos a estar todos de acuerdo y debemos debatir nuestras ideas y llegar a consenso o tomar decisiones. Y la toma de decisiones no es fácil, pero si no practicamos esa destreza de estar en desacuerdo con otra gente, pero aún así tomar postura e informarnos, pues yo creo que hacemos un trabajo incompleto.